Te pedimos, Señor, que bendigas esta porción de palabra, que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Hijo amado, nuestro Redentor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Yo considero que una de las perlas más preciosas que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones y tener siempre vigente en nuestras mentes, sin duda alguna, mis queridos hermanos, es el hecho de saber, no por conocimiento nuestro, sino por un conocimiento impartido por nuestro Señor, el hecho de saber que Dios, nuestro Padre, por el puro afecto de su voluntad y para su propia gloria, ha decidido separar a un pueblo, hombres y mujeres, de diferente nación, de todo tipo de raza, de todo tipo de lengua, y por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llamarnos a salvación. Y llamarnos a salvación como un llamamiento santo a lo largo de toda la historia de la humanidad. A lo largo de toda la historia, Él nos ha hecho hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En su amor más puro, nuestro Señor, el amor ágape de nuestro Señor, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y presentarnos sin mancha delante de su presencia. Y hermanos, la verdad que debemos atesorar en nuestros corazones es que Dios, según su beneplácito, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad y nos ha revelado su verdad, quien es Cristo. El don perfecto, como lo dice el apóstol Santiago, a cada uno de nosotros, como pueblo suyo, como ovejas de su prado que somos. Hemos sido santificados en la sangre del Cordero, hemos sido santificados en Cristo Jesús y hemos sido llamados a ser santos. Es decir, hemos sido separados. Hemos sido consagrados por Dios y para Dios. Por Dios y para Dios. Y esta santificación, de la cual el apóstol Pablo habla en el primer capítulo de la carta a nuestros hermanos de Éfeso, es muy importante para nosotros como iglesia. Y para nuestra mejor y mayor comprensión, debemos dividir esta santificación en tres etapas. Una santificación inicial, que es la que Dios hace desde antes de la fundación del mundo para separarnos como pueblo suyo, para santificarnos y para llamarnos a salvación. Una santificación progresiva que una vez estando en el camino del Señor, en el camino estrecho, quien es Cristo mismo, es una santificación que Dios hace por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas, para separarnos cada día más del pecado. Y para que el viejo hombre que aún mora en nosotros vaya muriendo todos los días. Como dice el apóstol Pablo, todos los días muero. Y una santificación final, que es el estado de perfección que Dios mismo hace a cada uno de nosotros. Es el estado de glorificación en el cual usted y yo no vamos a tener pecado. Y esto es cuando pasemos el umbral de la muerte y estemos delante de su presencia por toda la eternidad, resucitados en cuerpos nuevos y glorificados. ¡Qué tremenda perla que tenemos!, ¿verdad, hermanos? Esa es la perla que el Señor nos ha dado. Y ahora nosotros la tenemos y debemos atesorarla en nuestros corazones. Qué grandiosa, qué gloriosa verdad que el Señor nos ha dado.
por pura gracia y por pura misericordia nos ha dado a conocer ¿a quién? A su Hijo, a la verdad. Nos ha sacado, dice el apóstol Pablo, de esas oscuridades y ahora estamos en Cristo. Estamos en el reino de su Hijo amado. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, nos exhorta, nos motiva a vivir nuestras vidas dignas de nuestro llamado. Y eso es lo que habíamos predicado en una ocasión para la iglesia. Y nos motiva también con la verdad que es la palabra de nuestro Señor a purificar nuestros cuerpos, a purificar nuestras almas. Eso es lo que se refiere a la santificación progresiva. Y es interesante recalcar las varias motivaciones que el apóstol Pedro presenta en estas dos cartas. Es muy importante resaltar estas motivaciones que Pedro emplea para llamarnos como iglesia militante que somos hacia la santificación. Una de ellas, mis queridos hermanos, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe motivarnos a santificarnos cada día más. El Señor viene, Maranata, como decían antes nuestros hermanos. El Señor viene y eso debemos tenerlo como esperanza. Y eso nos mueve a santificarnos, a separarnos más del pecado. Vamos creciendo en santidad por el hecho mismo de conocer que por medio de Cristo hemos sido llamados hijos. Qué privilegio tan precioso, hermanos, de tener un buen Padre, de tener un Padre justo, de tener un Padre que nos ama. Amén. Nos separamos más del pecado también, mis queridos hermanos, al saber que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Lo que habíamos predicado antes. El amor no fingido, como lo dice el apóstol Pedro, el amor no fingido entre hermanos es una muestra clara de nuestra santificación. Si somos santos, debemos amar sin fingimiento, hermanos, a nuestros hermanos. Sin hipocresías, debemos amarnos. El apóstol Pablo también nos recuerda que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Muchas personas dicen, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas santo. Es nuestra santificación. Y que Él no nos ha llamado a la inmundicia, sino nos ha llamado a ser santos. A separarnos cada día más del pecado. Y como iglesia, si sois iglesia, si eres hijo del Señor, si has abrazado el Evangelio verdadero, y pongo énfasis en eso, porque estábamos estudiando el miércoles pasado Gálatas, ¿se acuerdan? No es que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que muchos lo han perturbado, muchos lo han corrompido. Por eso siempre que hacemos énfasis en el Evangelio, debemos decir el Evangelio verdadero. El único evangelio que salva, sana y restaura las almas. Y por medio de ese evangelio conocemos que su palabra, la palabra del Señor, hace efecto en el creyente. Hace efecto en el creyente. Por eso nosotros estamos atentos el día de hoy. Porque su palabra hace efecto en su corazón. No solamente somos oidores de su palabra, sino que la practicamos. Como dice el apóstol Santiago, haznos hacedores de tu palabra. Por tanto, mis queridos hermanos, todas estas exhortaciones que nos presenta el apóstol Pedro, todas esas motivaciones que nos da el apóstol Pedro, es para movernos a santidad constantemente. Qué interesante que el apóstol Pedro, en los versículos que hemos leído y los anteriores a el apóstol Pedro nos hace ver que nuestra salvación ha sido dada, ha sido engendrada, ha sido otorgada por un Dios trino. Todos aquí presentes creemos que Dios es un Dios triuno, es un Dios trino. El Padre nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos.
El Padre nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha llamado para salvación. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha redimido por medio de su sangre preciosa. Amén. Y el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nos ha regenerado, nos ha resucitado de entre los muertos, nos ha dado luz en nuestro entendimiento. Y la santidad, que es el tema que siempre estamos tocando, y la santidad, amados hermanos, es el fruto de un corazón regenerado. Si usted ha sido regenerado en el poder de la palabra de Dios, usted es llamado a ser santo. Porque esto no hace efecto en el incrédulo, hermanos. Podemos decirle miles de cosas, exhortaciones por medio de la palabra, pero el incrédulo, porque no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, no le hace efecto. Pero para usted y para mí, hermanos, que somos hijos de Dios, estas exhortaciones nos deben mover hacia la santidad. Hoy día vamos a estudiar un solo versículo, el versículo número 23. Un solo versículo, mis queridos hermanos. Pero en ese versículo aprenderemos tres verdades. Tres verdades, mis queridos hermanos, que ya deben estar corriendo en nuestro torrente sanguíneo, que ya deben ser parte de nuestro ADN, en nuestra nueva vida que el Señor nos ha dado. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, sabemos que como hijos de Dios hemos nacido dos veces. Dos veces hemos nacido. Un nacimiento físico, un nacimiento el que hemos tenido absolutamente todos, y un nacimiento espiritual. Y como hijos de Dios tenemos la convicción plena, la certeza por medio de la fe que vamos a morir solamente una vez, que es nuestra muerte física. En cambio, el hombre natural, en cambio el hombre incrédulo, en cambio el hombre que está en tinieblas, que está aún sin conocimiento de Dios, aquel que no es hijo de Él, solamente nace una vez, que es su nacimiento físico, y muere dos veces. Muere físicamente, pero también muere espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada en Apocalipsis? Vaya por favor a Apocalipsis, capítulo número 21, versículo número 8. Es interesante reconocer esta verdad, que los hijos de Dios nacemos dos veces y morimos una sola vez. Y los hijos del diablo nacen una vez, pero mueren dos veces. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Y cada vez, hermanos, que hablamos de muerte, siempre tenemos que asociar esta palabra bíblica a separación. A separación. Hablaremos entonces, mis queridos hermanos, de tres cosas. De nuestro nacimiento físico, de nuestro nacimiento espiritual y del medio que Dios ha escogido para que seamos renacidos por su poder. Ahora sí, repasemos lo que vamos a estudiar el día de hoy. Versículo número 23. ¿Estamos? Versículo número 23. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La palabra del Señor dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tres tópicos vamos a estudiar el día de hoy. Simiente corruptible, simiente incorruptible
y el medio que Dios usa, que es la palabra de Dios, para llevarnos a renacer, para llevarnos a nacer una vez más por medio del Santo Espíritu de nuestro Padre. Pedro nos hace ver muy claramente que hemos nacido de nuevo. Dice el versículo 23, siendo renacidos. Eso quiere decir que hemos nacido una vez más. Y nos enseña una particularidad gloriosa, que este nacimiento no es de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Es decir, una semilla que no se echa a perder. Y este es mi primer tema, mi primer punto en este sermón. ¿Qué es esto de simiente corruptible? Es lo primero que vamos a estudiar. Este es el primer encabezado. ¿Qué significa este término? Simiente corruptible. ¿Por qué el apóstol Pedro habla de corrupción de esta semilla? Y esta pregunta tiene su respuesta en el comienzo. Esta pregunta tiene su respuesta en la creación. Sabemos por relato bíblico, sabemos por la palabra del Señor que Dios creó a Adán y a Eva buenos, inocentes y perfectos. Sin embargo, siendo así, ellos cayeron en tentación. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo número 3. Eran perfectos y a pesar de esto el hombre cayó en pecado por desobedecer la orden de nuestro Señor, por desobedecer la palabra de nuestro Dios. Y esto es importante, hermanos, porque vamos a estudiar que como cabeza federal, Adán, nosotros, absolutamente toda la humanidad, usted y yo, estábamos en Adán en aquel día. Yo quiero que vaya por favor a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Usted se preguntará, pero yo no estaba ahí, ¿verdad? ¿Por qué soy culpable de ese pecado del primer hombre si yo ni siquiera había nacido? Pero la palabra del Señor nos enseña que toda la humanidad estaba representada en la cabeza federal que era Adán. Es como, por ejemplo, cuando se declaran, simplemente un ejemplo, ¿no? Cuando se declaran estatutos en los gobiernos y el presidente declara un convenio y nosotros no estábamos firmando ese convenio, pero sin embargo él nos representa como presidente de la nación a cada uno de nosotros. Es un ejemplo para entender lo que es la cabeza federal, en este caso Adán, como padre que éramos de él. Absolutamente todos nosotros caímos en esa desobediencia. Romanos capítulo número 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Escucha bien, porque por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. Nosotros no estábamos ahí, pero él era nuestro representante legal. Y dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Ahí está la corrupción. Hemos heredado de esa desobediencia la corrupción, que es la muerte. La muerte, la separación. Y dice el apóstol Pablo: así la muerte, escuche bien, pasó a todos los hombres. Escuche el absoluto. Usted y yo estamos involucrados aquí, por cuanto todos pecaron. Todos, absolutamente todos, pecamos en aquel día. En Adán, todos mueren. En Adán, todos hemos pecado. Todos fallamos. Y la Biblia nos enseña las consecuencias de esta caída. La consecuencia de esta naturaleza de pecado. Y la vamos a dividir en dos
factores importantes que hemos heredado de esa naturaleza caída. Hemos heredado la culpabilidad de Adán. Todos somos culpables. Y hemos heredado la corrupción de ese pecado. Al ser culpables, Dios no nos puede mirar porque estamos sucios. Dice la palabra del Señor, destituidos de la gloria de Jehová. Todos, absolutamente todos, somos pecadores por ser culpables de ese pecado. Rebeldes. Por eso todo hombre nacido de esta simiente está separado de Dios. Está destituido de la gloria de nuestro Señor. Y al hablar de destitución, una vez más, al hablar de separación, estamos hablando de ¿qué? De muerte. De muerte. Por eso el apóstol Pablo, al hablar de nuestra regeneración, de nuestro nacimiento, en el capítulo número 2, cuando Pablo habla a nuestros hermanos allá en Éfeso, dice que la vida vino a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Así que por la desobediencia de Adán, todos somos culpables. Esa es la primera carga, el primer cargo legal que nosotros tenemos en la jurisdicción divina. Somos culpables absolutamente todos. Pero también somos y hemos heredado la corrupción de ese pecado. Es lo que se conoce en teología como el pecado original. Y escuchen bien, cuando hablamos de pecado original, no simplemente hablamos de la caída, sino que enfatizamos, querido hermano, las consecuencias de esa caída. Las consecuencias del pecado. Y el pecado original se refiere a esta corrupción que nos inclina hacia lo malo. Desde nuestro nacimiento. Desde nuestro nacimiento somos malos. El Salmo 51 dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta naturaleza, amados hermanos, esta naturaleza corrupta, esta simiente caída que hemos recibido de nuestro primer padre Adán, es la razón por la cual nosotros nos deleitábamos en el pecado. Y esta es la razón por la cual el hombre natural se deleita en el pecado y no quiere salir de eso, porque está contento en su pecado. Y esta naturaleza caída es la que produce todos nuestros pecados actuales. Porque debemos reconocer algo. Aún en nuestras vidas, aún en nuestros corazones tenemos remanente de pecado. Esa es la naturaleza caída que nosotros tenemos. Lo que dice la palabra del Señor, la carne. Aún tenemos fallas, aún pecamos, aún caemos. Escuche bien. Yo no soy un pecador porque peco, sino que peco porque soy un pecador. No es lo mismo. Y Pedro nos enseña que el problema del hombre no es lo de afuera. El problema del hombre está aquí adentro. El problema del hombre no es la sociedad. El problema del hombre son los hombres y mujeres que componen esa sociedad. Porque el corazón está corrupto, el corazón está torcido. Malo es el corazón. Nosotros no nacemos buenos y el entorno social o la sociedad nos cambia porque la sociedad es mala. No, nosotros nacemos malos. Nosotros nacemos malos. Y si no, solamente falta echar un vistazo en lo que pasó allá en Génesis, con Caín y Abel, en el primer crimen de la humanidad. Caín no mató a su hermano movido por una sociedad corrupta. Caín mató a su hermano porque su maldad estaba en su corazón. La ambición. Él era hijo del diablo.
desde el comienzo. Y no agarró una pistola para matarlo, no agarró una M47 para matarlo, mató con una piedra. Él era malo desde el comienzo. Cristo mismo nos enseña esta verdad. Vaya por favor a Marco, capítulo número 7. Evangelio según San Marcos, capítulo número 7, vamos a dar lectura desde el 20 al 23. Esto es importante reconocer porque esta es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, en un contexto a los fariseos, le está enseñando. Es una enseñanza también que podemos aplicar para nosotros. La palabra del Señor dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Versículo número 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es algo interesante, hermanos, contar absolutamente todo lo que el Señor Jesucristo nos enumera en esto. Si has tenido la paciencia de contarlos, son, a ver, cuéntanos, ¿cuántas cosas enumera nuestro Señor Jesucristo que salen del corazón del hombre? Esto es numerología bíblica. Y hermanos, una acotación importante: numerología bíblica no es doctrina, sino que nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender un poco más lo amplio del texto y nos enriquece la manera como estamos estudiando la palabra. ¿Cuántos pecados, cuántas cosas negativas que salen del corazón del hombre contaron? 13. Y el número 13 en la palabra del Señor es el número de la anarquía, es el número de la rebelión. Interesante. Esta es la simiente de corrupción que hemos heredado. El hombre se perdió cuando Adán pecó. Pero escuche bien, porque el hombre también se pierde cuando peca. Porque no somos robots, somos agentes morales que debemos responder ante Dios por cada acción, por cada decisión que nosotros tomemos en este lado de la eternidad. Así que por nuestros pecados, por los pecados, también los hombres de ahí afuera se pierden. Y se perderán, hermanos, mucho más, alejándose más de la luz. Y el único que puede salvarlos es Cristo. Por eso cada vez que vemos a una persona que está en oscuridad, debemos tener el amor suficiente como para predicarles las buenas nuevas, el Evangelio. Y solamente Dios sabrá si tiene misericordia de esa alma. Esta es la simiente de corrupción que nosotros hemos heredado de Adán. El apóstol Pablo nos hace ver esta verdad diciendo en 1 Corintios 15:22 que en Adán todos mueren, todos mueren. Ahora vamos a pasar a exponer el segundo punto. Y gracias a Dios que hay segundo punto.
Porque gracias a Dios, gracias al Señor, Pedro no acaba su carta, Pedro no acaba su epístola después de decir que cada uno de nosotros hemos nacido de una simiente corrupta, sino que nos da esa esperanza a cada hijo que hemos nacido por parte y por el poder del Señor de una simiente incorruptible. Tú y yo hemos nacido de una simiente incorruptible. Esa es las buenas nuevas que el apóstol Pedro nos enseña. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas, simiente incorruptible. Pero ¿cómo hemos renacido de una simiente sin corrupción? Nacemos de una simiente incorruptible porque viene de Dios. Esa es nuestra naturaleza divina, la que usted y yo compartimos. Nuestro hermano Juan nos estaba enseñando el domingo pasado acerca de que nosotros estamos completos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos morando en cada uno de nosotros, ¿a quién? Al Espíritu Santo, quien es Dios mismo. Amén. Dios mismo. ¿Tenemos una naturaleza corrupta? Sí. Pero tenemos una naturaleza divina que no peca, que es limpia, que es pura, es sin mácula. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo número 7? La pelea constante que usted y yo debemos vivir día a día. Cuando el apóstol Pablo dice, hallo en mis miembros una ley que me lleva al pecado. En mi hombre interior, dice el apóstol Pablo, me deleito en la ley. Usted se deleita en la palabra del Señor, yo me deleito. Pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, hay remanente de pecado que lleva a esa carne a pecar. Por eso el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Gracias doy a Cristo. Amén. Gracias doy a Cristo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí presenta a nuestro Señor Jesucristo como el único excelso Salvador y absoluto Salvador. Gracias doy a Cristo, porque Él es el único que salva. Qué interesante lo que por medio del Espíritu el apóstol Juan nos habla de nuestro Señor Jesucristo, del Verbo que tabernaculizó entre nosotros, como Él lo dice. La segunda persona de la Trinidad. Vaya por favor a Juan capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 11. Esto es importante que nosotros reconozcamos lo que la palabra del Señor nos dice, porque hay muchas corrientes de pensamientos que dicen que absolutamente todos somos hijos de Dios. Y vamos a comprobar por la Biblia que eso es una mentira. La palabra del Señor dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando de los tiempos en el plan de redención. Es lo mismo que el apóstol Pablo habla en el primer capítulo a los romanos. Dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío y luego al gentil. Entonces, este es el plan de nuestro Señor en lo que se refiere a la redención. La palabra del Señor nos enseña que la salvación viene por los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo era judío. Pero gracias a Dios, en su plan de redención, nos toca como gentiles. Ahora ya no somos gentiles, somos injertados en ese pueblo amado. Y miren lo que le dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron. Y quiero que usted apunte o subraye, mi querido hermano, este verbo recibir. Porque no dice aceptar. Escuche bien. Dice recibir. Y en el texto griego, esta palabra recibir es dekomai. Dekomai significa agarrar algo con los 10 dedos. Como una persona que le da un pedazo de pan a un pordiosero. Y el pordiosero lo único que hace es recibirlo. Recibirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche bien,
a los que creen en su nombre. Y cuando la palabra del Señor dice creer, estamos hablando ¿de qué? De fe. La fe que salva, no una fe vana, no una fe vacía, no una fe fofa. La fe que salva, la fe que es dada por Dios mismo. Aquí estamos viendo cómo un corazón se regenera por el poder de Dios. Y por ese poder de Dios somos llamados por Él mismo hijos de Él. Hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esto es lo que se conoce en teología como regeneración y fe. Regeneración y fe. Y al recibir esto, Dios nos da la potestad, el derecho, el poder de ser hechos, porque no lo éramos, de ser hechos hijos de Dios. Amén. No todos son hijos de Dios. Juan nos habla claramente de los requisitos. Un corazón regenerado por el poder de Dios, por el poder de la palabra. Y la fe salvadora, que es solamente dada por Dios para nosotros creer en Cristo. Regeneración y fe. Hemos renacidos, hemos vuelto a nacer. Y qué interesante que Juan ahonda más en este punto, enseñándonos más adelante en el versículo 13, diciendo que esta obra no depende de ti, no depende de mí, no depende de nosotros, no depende de ningún hombre, sino de Dios. Miren lo que dice el apóstol Juan en el versículo número 13, los cuales, hablando de quiénes, de nosotros como hijos, los cuales no son engendrados, no son nacidos de sangre, como pensaban los judíos. Los judíos pensaban solamente por el simple hecho de ser hijos de Abraham, iban a ser salvos. Por eso Cristo menciona palabras muy fuertes en contra de ellos. Y Juan nos enseña esto en este momento. No es por engendramiento de sangre, ni de voluntad de carne, hermanos. No es porque yo quiera, y no es porque yo desee, por ejemplo, que nuestros hijos sean salvos. No. No es por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Amén. Sino de Dios. Miren, vaya a Santiago. Santiago, capítulo número 1. Versículo número 17. ¿Estamos ahí? El apóstol Santiago nos abre una vez más el entendimiento acerca de esta verdad. La palabra del Señor dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuchen lo que dice el versículo 18. Él, hablando de quién, de nuestro Padre, de nuestro Señor, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Así que no somos engendrados, no somos nacidos de nuevo porque nosotros mismos hemos querido nacer, sino que somos engendrados en Dios y por Dios. Cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, habla con Nicodemo en Juan capítulo número 3, unas hojitas más adelante, sobre la necesidad de nacer de nuevo. 2 veces nuestro Señor Jesucristo le dice a este maestro de la ley de Israel: es necesario nacer de nuevo. 2 veces. Pero este maestro de la ley no entendía, no comprendía, y esto nos hace ver una verdad grande que nosotros debemos ya tenerla en nuestras vidas, en nuestros corazones. Una verdad que sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas no podemos entender lo que este libro santo dice.
No podemos entender. Por eso el apóstol Pablo dice que esto para los incrédulos es locura, pero para nosotros es salvación, poder de salvación. Amén. El apóstol Pablo nos enseña eso, que son locuras para el incrédulo. Por eso Nicodemo le pregunta a Cristo, porque él no entendía, y le decía: ¿cómo un hombre siendo viejo, cómo va a nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Es lo que él entendía acerca de lo que el Señor le estaba diciendo. A pesar que Nicodemo era conocedor de la ley. Mire, por favor, vaya a Ezequiel. Ezequiel capítulo número 36, versículos 25 al 27. Nicodemo había leído esto, pero no lo entendía. La palabra del Señor dice en Ezequiel 36, versículo del 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y subraye eso, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, de todos. Os daré un corazón nuevo, dice la palabra del Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Escuchó? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso es lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Gracias a Dios, usted y yo podemos entender este texto ahora. Dígame, lo entendemos, lo comprendemos, pero no en nuestras fuerzas, sino por impartición del conocimiento divino que el Señor nos ha dado. Amén. Ahora podemos comprender lo que el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu de Dios, decía. Esto es un cuadro precioso de lo que usted y yo hemos vivido en la regeneración, en nuestro nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, la diferencia entre una simiente corruptible que viene de Adán y termina en muerte, con una simiente incorruptible que viene de Dios por medio de Cristo y empieza y termina con vida eterna, es y se llama regeneración. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Y Pedro enfatiza esta verdad. Mire, por favor, vamos a Primera de Pedro, el capítulo que nosotros estábamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Versículo número 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro 1:3. La palabra del Señor dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Esto es lo que es regeneración, un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escucha el texto porque es interesante y es importante conocer estos factores. El texto es muy claro en afirmar que nuestro nuevo nacimiento depende no de nuestras obras, sino de ¿quién? De la misericordia de Cristo. Ahí lo dice claramente. Sino de su misericordia. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9.
que no depende de nosotros, que no es el que quiera o del que corra, sino de Dios quien tiene misericordia. Amén. Hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios. De la misma manera que se lo dijo nuestro Señor a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Amén. Así de claro la palabra del Señor. Y también depende nuestro nuevo nacimiento, como lo dice el apóstol Pedro en el texto que acabamos de leer, de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, nuestro nuevo nacimiento, mis queridos hermanos, fue comprado por esa sangre preciosa del Cordero. Hemos renacido, hemos nacido de nuevo por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que entregó, que se dio a sí mismo absolutamente todo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y es interesante, hermanos, cómo el nuevo pacto, como la palabra del Señor, el Nuevo Testamento emplea tres metáforas. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora simplemente es una ilustración, es un cuadro que representa algo. Y mire lo que la palabra del Señor nos enseña por medio de estas tres metáforas que apuntan hacia el nuevo nacimiento, que apuntan hacia la regeneración. Escuche, el nuevo nacimiento, las tres metáforas. El nuevo nacimiento, la nueva creación y resurrección. Las tres apuntan a lo mismo, que es una regeneración. El nuevo nacimiento, lo que nuestro Señor Jesucristo habla con Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. La nueva creación, 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Amén. Y la resurrección, lo que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 2, del versículo número 1 al número 6, que hemos renacido en su poder y nos ha resucitado. Nos ha resucitado. Y eso quiere decir, y los tres tópicos, las tres metáforas, están hablando de lo mismo. Están hablando del nuevo nacimiento. Y todas ellas ilustran a la regeneración y tienen en común algo. Qué interesante, hermanos. Tienen en común presentarnos y enseñarnos que ninguna de estas depende de nosotros, sino de Dios. ¿O acaso, queridos hermanos, usted quiso nacer porque quiso la voluntad en su corazón? Ni siquiera existía. La voluntad quedaba en su padre y en su madre, ¿verdad? ¿O a poco, mis queridos hermanos, Adán quiso nacer y quiso decir, bueno, Dios, ya créame, ponme ahí en el Edén? No, la palabra del Señor nos enseña en Génesis 1:26, dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿O acaso Lázaro, en su putrefacción, en su muerte, pensó y dijo, yo, bueno, ya estoy apestoso, ya quiero salir? No. Fue la voz poderosa de nuestro Señor Jesucristo que dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Se acuerdan? Esto es lo que nos enseña la regeneración, hermanos. Y aunque es un tema trillado para algunos, hermanos, debemos recordarlo constantemente porque nosotros no tenemos ni un solo centímetro de participación en la obra expiatoria, en la obra salvadora, que solamente es la gloria y honra para nuestro Padre. Solamente para Él. Todo esto, absolutamente todo esto termina como las palabras del profeta Jonás. ¿Se acuerdan? La salvación es de Jehová. La salvación viene del Señor, es de Dios. Dios es el único quien puede regenerar un corazón y renacemos por medio de su poder. Por medio de su poder. Y todo esto, hermanos, y es lo más
precioso lo que nos enseña el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribía a los hermanos allá en Corinto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar. Yo participé de mi nacimiento, o yo decidí por el Señor. No. A nadie se jacte delante de su presencia. Y el apóstol Pablo también en Efesios 2, versículo 8, recalca esta verdad diciéndote que no es por obras para que nadie se gloríe. Toda la honra, toda la gloria se la lleva nuestro Hacedor, nuestro Padre. No se trata de tus obras, no se trata de tu moralidad, no se trata de tu decisión, sino de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios, para que toda la gloria sea para Él. Y esto, hermanos, no nos debe, esto es importante, hermanos, porque esta verdad no debe llevarnos al fatalismo. El fatalismo es una manera de pensar y decir, bueno, si Dios ya ha decretado todas las cosas, si Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no, entonces pues no hagamos nada. Eso es fatalismo y eso es una herejía, hermanos. Ante esta verdad, mis queridos hermanos, nosotros como siervos inútiles, por cierto que somos, debemos trabajar con ahínco todos los días en la obra de nuestro Señor. Usted y yo tenemos una comisión de llevar la palabra de Dios a cada uno de los perdidos. La palabra del Señor dice por medio del apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Usted predica el Evangelio? Ay de mí si no predico el Evangelio. Dice el apóstol Pablo también que nosotros debemos presentar estas verdades a todo pueblo, a toda nación. Las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No debemos cruzarnos de brazos, sino esta verdad nos debe llevar a trabajar en amor por el alcance de los perdidos, por el alcance de nuestros familiares, por el alcance de nuestros hijos. El único que salva, el único que sana y el único que transforma la vida es el poder de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Evangelio. Amén. Y es el único que puede dar arrepentimiento verdadero y fe verdadera, que son los dos factores importantes en la regeneración verdadera. Arrepentimiento y fe para salvación. Arrepentimiento para hacer girar nuestras vidas 180 grados de ese camino de muerte en la cual nosotros nos encontrábamos, y por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo nos hace virar 180 grados y ahora caminamos hacia la cruz del Calvario. Y fe otorgada también por nuestro Señor para creer en la obra expiatoria de Cristo. Arrepentimiento y fe. Y esto nos abre la puerta para hablar del último tópico. El último punto que vamos a hablar en esta noche. Hemos hablado ya de la simiente de corrupción, hemos hablado ya de la simiente incorruptible y ahora vamos a hablar del tercer punto. El medio que Dios ha escogido para efectuar este milagro de vida que se llama regeneración o nuevo nacimiento. Y la herramienta que Dios usa para hacer su trabajo es su palabra. Es su palabra. Una vez más leemos el versículo número 23 que estamos estudiando. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ese es el medio que el Señor ha usado. Usa y usará. Por la palabra de Dios. Vaya por favor a Hechos, capítulo número 16, versículo número 14. Hechos 16, 14.
Absolutamente todos los que estamos aquí en estas 4 paredes hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. Por medio de un sermón, por medio de una alabanza, por medio de un estudio, pero por medio de la palabra hemos renacido en poder. Y por medio de la palabra también somos llamados por nuestro Señor. Hechos 16:14, estamos hablando de una mujer, de una hermana nuestra, que vamos a conocerla un día cuando estemos allá en la gloria de nuestro Señor, se llama Lidia. Y la palabra del Señor no nos dice que Lidia aceptó en su corazón el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo. No lo dice. Lo que la palabra del Señor dice es: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto es tremendo, hermanos. Esta es la verdad de la palabra de nuestro Señor. Dios abre el corazón de Lidia, hablando de ¿qué? Del nuevo nacimiento, hablando de su regeneración. Y enseguida, hermanos, Dios pone en esta mujer el deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿Usted tiene deseo de escuchar la palabra de Dios? ¿Usted está deseoso de escuchar la palabra del Señor? Y yo digo sí. Y usted también dice sí, porque está aquí. Porque está aquí y no está afuera, viendo cualquier otra cosa que el mundo le pueda ofrecer. Estamos aquí, atentos, escuchando la palabra de nuestro Señor. Y es lo mismo que el apóstol Pedro nos enseña. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead. El deseo que solamente el Señor nos pone en nuestro corazón para anhelar cada día su palabra. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, hablando de su bendita palabra, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios pone sed en nosotros por su palabra. Dios pone el hambre en nosotros por su palabra. Y esa, mis queridos hermanos, es una señal verdadera de nuestra conversión. Es una señal verdadera del poder de regeneración en nuestros corazones que solamente viene de Dios. Por eso Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas.